Siguiendo con el tema del Cobija Gate o del desacuerdo en el que estamos, de la manera en que y pongo entre comillas, se da por terminado o por cerrado y concluido el caso de corrupción en el tema del Cobija Gate, yo me di a la tarea para poder cerrar el círculo de completar todas las áreas y poder tener información adicional para llegar a la etapa que seguiría jurídicamente en base a la información que nos den, de pedir a través de la Ley de Transparencia en su artículo 4 y 6 al Tesorero del Estado la información de las facturas, de quién autorizó, de si se pagó este tema de las cobijas Gates en el mes de diciembre o en el después del mes de diciembre, y por qué este punto lo consideramos importante para saber si vendrá en las cuentas públicas del 2015 o en las cuentas públicas de 2006, si se pagó con cheque, si se pagó con transferencia, y a la comercializadora Mirov. Todo lo anterior con la finalidad de tener todos los elementos y conocer la información, como bien decía ahorita Juan Manuel, a la cual tenemos derecho los ciudadanos, y poder con esos elementos que tendríamos a la mano, poder decir qué sigue jurídicamente para poder que se dé realmente la transparencia y la no corrupción, porque no estamos de acuerdo en la manera en cómo se finalizó o se dio por terminado el caso. Asimismo, estamos haciendo un llamado a la auditoría del Estado, porque sabemos que de acuerdo a la ley ella tiene la autoridad para poder iniciar una investigación si se sospecha de que hay corrupción. Y en este momento nosotros estamos mostrando elementos en donde pues no está claro lo que ha pasado y no estamos conformes con el propio resultado que se da. No sé si entramos a la parte otra jurídica, Liliana. Sí. Cuando sucedió y se supo públicamente lo de la compra de las cobijas, el subprocurador anticorrupción fue entrevistado y él dijo que no podía hacer nada, una investigación de oficio, alguien tenía que demandar. Ante esta situación, yo fui como ciudadana a demandar, puse una denuncia contra quien resultara responsable de lo que era público. Dentro de las compras de las cobijas, no solamente se detectó que habían sido liquidadas a un precio mayor que la calidad que representaban, sino que esa licitación había sido el 24 de diciembre, que casualmente solamente se había inscrito una empresa, que esa empresa era una empresa todóloga que vendía desde tamales hasta helicópteros. Además, se encontró que el domicilio fiscal de esa empresa era un domicilio en una casa de interés social y estaba abandonado. Con todos estos elementos estábamos ante una situación de probable corrupción. En ese sentido, cuando interpuse la denuncia con el fiscal anticorrupción, le fui dando seguimiento y me di cuenta que no avanzaba. Y posteriormente, con sorpresa, el 15 de septiembre, casi a medianoche, cuando es un día feriado, cuando hay puente, dan a conocer que habían llegado a un proceso de conciliación. Quiero hacer una serie de observaciones. Primeramente, la ley donde están establecidas las facultades y atribuciones al subprocurador anticorrupción no contemplan que el subprocurador pueda hacer labores de arbitraje ni de métodos alternos. Él no está facultado. Entonces está haciendo algo fuera de la ley. Por el otro lado, también se establece que él dijo que en los juicios orales penales se permitía la negociación. El asunto es que este caso de las cobijas jamás llegó a las manos de ningún juez. Todo se quedó en las atribuciones del subprocurador anticorrupción, lo cual es totalmente ilegal. Supongamos que hubiera llegado al juicio oral penal. Se puede hacer la conciliación siempre y cuando que las partes lo soliciten, y yo soy una parte. Entonces, yo nunca fui consultada de que se hiciera una negociación.
En ese sentido, hay todo un procedimiento ilegal por parte del fiscal anticorrupción y nosotros vamos a tomar las medidas legales y todo lo que es procedimientos que consideremos pertinentes, vamos a actuar. Si ustedes se fijan, la ciudadanía, un grupo de la ciudadanía, hemos desplegado un abanico de labores desde el Congreso, la Contraloría, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social y en este caso una queja formalmente interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción. De tal manera que cuando tengamos todos estos elementos, lo que vamos a hacer es vamos a actuar de fondo, porque estamos muy indignados de que quieran burlarse y que nuevamente toda esta gente se cobije bajo la impunidad y la corrupción. Bueno, el día de hoy los convocamos para darle seguimiento al caso de las compras infladas de cobertores que realizó la ex subsecretaría de Administración y Finanzas el pasado diciembre. Primera, porque no estamos satisfechos con la resolución que dictaminó tanto la Subprocuraduría como la Contraloría del Estado, ¿no? Este gobierno llegó con un apoyo masivo de la ciudadanía y fue efectivamente uno de los pilares fue el combate a la corrupción, ¿no? Eso es lo que la ciudadanía mostró su hartazgo en el día de la elección del pasado 5 de junio. Sin embargo, aparte de no tener un resolutivo diferente, se actuó con las mismas prácticas que han venido haciendo todas las administraciones de los partidos. Es decir, no hay una diferencia en el gobierno independiente. Solicitamos información basados en el artículo 4 de la nueva Ley de Transparencia de Acceso a la Información de Nuevo León, que considera el acceso a la información un derecho humano, que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. En ese sentido, se solicitó al Congreso, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social el padrón de beneficiarios de las personas a las que recibieron las 200,000 cobijas que repartieron a través de dicha secretaría. Esto basado en el artículo 30 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, que dice que dicha secretaría integrará el padrón de beneficiarios de los programas sociales, el cual estará a disposición de la ciudadanía en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, este padrón de beneficiarios ya debería estar público por transparencia de oficio, nadie tiene que solicitarlo, además de otros programas sociales donde se involucre entregas a la ciudadanía vulnerable, ¿no? La otra información que se solicitó fue a la Contraloría del Estado. A la Contraloría se le solicitó copia simple o versión electrónica o en el formato que esté disponible de los documentos que contengan la totalidad del procedimiento derivado de la investigación del caso denominado Cobija Gate, en la que se involucra la comercializadora Mirov. Asimismo, se le hace saber a la Contraloría que dicho procedimiento ha concluido con una resolución que ellos dictaminaron que es administrativa, por lo que no puede alegarse que hay reserva en el caso. Segundo, se le hace saber a la Contraloría que en caso de que contengan datos personales, nos entrega una versión pública. Esto basado en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información. Y por último, al Congreso del Estado de Nuevo León, el Congreso, esta legislatura creó una comisión anticorrupción que tiene dos objetivos. Una, iniciar juicios de procedencia o juicios políticos a los funcionarios públicos. Y segunda, realizar investigaciones cuando se deduzcan también actos de corrupción. En ese sentido, se le solicita al Congreso de Nuevo León, al Pleno del Congreso, que solicite la Asamblea a la Comisión Anticorrupción realizar una investigación haciendo uso, entre otros, de la figura de comparecencia de los funcionarios involucrados en la transacción y los que determinaron una sanción administrativa al caso denominado Cobija Gate. Esto, de acuerdo en el término del artículo 39, fracción 21, inciso B del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Consideramos que el perdón al caso del Cobija Gate no está pegado a derecho. Una vez que recibamos la información solicitada de manera formal, determinaremos las acciones legales a seguir
Esto para que la rendición de cuentas deje de ser solo parte del discurso y se convierta en una realidad en Nuevo León. Actuar de fondo significa proceder con los elementos que se tienen aquí. Como ustedes están viendo ahorita, Liliana está haciendo una presentación de todas las irregularidades y la toma de funciones que no le competen al fiscal anticorrupción o bueno, al subprocurador de anticorrupción, y que tomó atribuciones que no le corresponden. ¿Qué seguiría legalmente una vez que se tengan todos estos elementos recomprobados, porque comprobados ya está, porque no está dentro de la ley ni de sus funciones? Procederemos legalmente con lo que siga. ¿Qué sigue legalmente? Pues lo que sigue legalmente, que esa es la parte de que a partir de todos los elementos que tengamos ahorita reunidos, vamos a ver qué es lo que sigue legalmente y llegaremos a las últimas consecuencias. Ahorita el gobernador pues prácticamente ya le dio carpetazo a este tema. Los ciudadanos no. El gobernador no le puede dar carpetazo a un asunto legal. El gobernador no es juez, el gobernador no es fiscal, el gobernador no tiene atribuciones jurídicas para darle carpetazo a nada en este sentido, solamente a las funciones que son de la parte que le corresponden al Ejecutivo. Esto no le corresponde al Ejecutivo, estamos haciendo solicitud de información y si procede una cuestión jurídica, no es él, sino el Poder Judicial o el propio procurador quien habrá de actuar. ¿Qué creen ustedes que hayan actuado así o esta sanción tan mínima de parte del subprocurador? De entrada nos huele mal porque se están saltando la ley, están haciendo algo que no están autorizados. Con este acto de darle carpetazo a las cobijas, están prácticamente rebajando la justicia y el Estado de Derecho a un perdón de un delito a cambio de cobijas. Entonces, esto es muy, muy sospechoso, pero nosotros no vamos a actuar nada más de declaración, por eso estamos haciendo un abanico múltiple de solicitud de información muy especializada, de tal manera que nos va a brindar elementos para irnos a fondo en este asunto. ¿Se podría decir que este gobierno no está midiendo con la misma vara los casos de corrupción? Totalmente, Pues, nomás imagínate, si estaríamos, si Sí. estaríamos hablando del tema de medir con la misma vara, esto quisiera decir entonces que Rodrigo Medina pudiera repartir o regresar. Si aquí fueron no sé cuántas cobijas, pidieron que regresaran, pues sería multiplicar no sé por cuántas cobijas más el caso de Rodrigo Medina. Entonces no se puede pedir que la justicia se aplique diferente a los amigos o a los que trabajan conmigo y pedir una justicia distinta a quien tú acusas. La justicia es la justicia y las sanciones son de acuerdo a la problemática al daño que se hizo. Y en los dos hay daño al erario. Efectivamente diferentes daños, pero no se tapan con una cobija. No hay ninguna diferencia en la administración de Jaime Rodríguez con las anteriores. Es decir, cuando se descubrió el desfalco al metro, lo que se pidió al funcionario fue una renuncia. Ahí ni siquiera se le molestó con una sanción administrativa. Era evidentemente un amigo del gobernador. En el caso de los parquímetros de San Pedro, hubo un daño patrimonial, era amigo del exalcalde Hugo Ruiz y se le dio la oportunidad al funcionario de que resarciera el daño hasta en abonos. Puso una casa para repartir el daño. Y aquí lo que se está aplicando, como ya dijo Tatiana, es la máxima de Juárez: a mis amigos la ley y mi gracia, a mis enemigos la ley a secas. A la compañía Kia Motors no se le exigió ni que regresara un centímetro de tierra, un centímetro de arena, nada. A la compañía Kia Motors se le está dando un trato diferenciado y a los funcionarios también. A los funcionarios de Medina se les está persiguiendo vía administrativa y vía penal. Acá en la cuestión de Jaime Rodríguez se le da solamente administrativa y plenipotenciariamente el gobernador da carpetazo al asunto como si fueran sus atribuciones, que no las son. Entonces el gobernador tiene que hacer un razonamiento de por qué está en esa silla, por qué la gente lo eligió y por qué cambió la silla de Medina, donde decía que esa silla lo descomponía, ¿no? Estamos viendo que no es la silla, es la persona. ¿Van a solicitar esta información vía transparencia, vía todas las dependencias? ¿Con quién se le va a otorgar? La ley es muy clara. La nueva ley de transparencia y acceso a la información de Nuevo León, que entró en vigencia el 1 de julio, además de que mandata a los sujetos obligados, que los amplía,
Tienen un término legal que se reduce a 10 días. Esta información, como ya lo dije, por ejemplo, el padrón de beneficiarios debería ser información pública de oficio, ni siquiera nadie tendría que solicitarla, debería estar ahí en algún lado. Ajá, sí, desde cuando sucedió. Entonces, la nueva ley de transparencia sube a rango de derecho humano el acceso a la información. En caso de que esta autoridad incumpla, va a tener vías, sanciones, puede ser administrativas, vía el órgano garante, y si no nos las dan por la Comisión de Transparencia Local, vamos a recurrir a la nueva figura que es la facultad de atracción que tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información en estos casos. Además de no entregarlo, estarían incurriendo en violación de derechos humanos. Los diputados señalaban también, porque hubo varias fracciones que presentaron denuncia por el mismo caso, nunca se les citó y no se les notificó tampoco la resolución, o sea, que fue una simple declaración de la Procuraduría a través de un boletín. Sí, se presentaron 3 denuncias en el caso del Cobija Gate, uno por parte del Grupo Legislativo del PAN, otro por parte del Grupo Legislativo del PRI y otro por mi persona. Yo ratifiqué la denuncia. El Grupo Legislativo del PAN públicamente se supo que la ratificó. El PRI no tengo la certeza de que la haya ratificado, pero los que ratificamos tendríamos que haber sido notificados. Y no fuimos notificados, no se nos citó ni nada de nada. Fue una decisión eminentemente unilateral y arreglada. Sí, sin embargo, yo creo que ahorita lo que pregunta es, ¿se les va a responder o no? Porque no respondieron en la otra. Estamos, en lo que hemos entregado, estamos solicitando que se nos responda por escrito para poder venir, o sea, estar protegidos en esta parte y no dejarlo yo entendí, yo te dije, yo recibí, y poder proceder con el recurso del que está hablando Juan Manuel. Poder ir, ¿qué sigue después de esto? Si no me responden, ¿qué sigue de esto? Hasta llegar a las últimas consecuencias. No podemos darnos el lujo que al tener una figura distinta, y cuando digo una figura distinta, el tener un gobierno que nos prometió cosas distintas, empezar desde antes de cumplir el primer año a tolerar lo que le toleramos tanto a Rodrigo como a Nati, y por eso nos fue como nos fue. O nos ponemos changos antes de cumplir el primer año o nos va a ir peor. ¿Cuál es el mensaje que da con todas estas cosas el gobierno actual? Que es exactamente igual que los mismos gobiernos anteriores. O sea, nada ha cambiado, absolutamente nada. Pero por el otro lado, queremos que sepa que los ciudadanos no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos trabajando en esto. Va a haber cosas diferentes porque también hay un empoderamiento de la ciudadanía a partir del pasado proceso electoral. En ese sentido, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que las cosas marchen como deben de marchar. Bueno, al contrario, gracias a ustedes.